Buenas tardes a todos. Nos sentimos muy contentos de ver esta asistencia de gente y el hecho de que vamos a plantear un problema acuciante en Sevilla, como es el atropello, el atraco que van a hacer contra el río Guadalquivir por una serie de vertidos. Voy a limitarme a hacer una pequeña presentación para centrar cuál es el tema y a continuación voy a dar la palabra a los dos ponentes, que son los que realmente van a exponer la problemática de los vertidos en el Guadalquivir. Es una pequeña introducción, no más de 5 minutos. Bueno, la Junta de Andalucía ha autorizado vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente en el estuario del Guadalquivir, procedentes de 2 minas distintas, tras una depuración demostrablemente insuficiente. Mina Los Frailes en Andazcollar, la que provocó el desastre del 89 en el río Guadiamar, y Mina Las Cruces, situada entre los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena. Para que tengan una idea gráfica, este volumen tóxico equivale a 130.000 hectómetros cúbicos, el correspondiente a 130.000 piscinas de 130 por 130 metros de base y otros 100 metros, no 130, sino 100 por 100 y otros 100 metros de altura. Imagínense el volumen de agua que supone eso. Y lo ha hecho en base a autorizaciones ambientales que no han tenido en cuenta estudios de impacto ambiental adecuados. Sí, eso es que consideran todos los ecosistemas afectados, así como los impactos reales de los metales pesados en el ciclo biológico de los diversos organismos que componen el ecosistema estuárico, sin olvidar la dinámica de esos metales en los sedimentos. Los estudios que han propiciado esas autorizaciones son intencionadamente erróneos, cuyo único objetivo es minimizar los riesgos reales y justificar la bondad de los vertidos. Todo el proceso de puesta en marcha de estas dos nuevas fuentes de contaminación, que pueden transformar el estuario del Guadalquivir en un ecosistema similar al de los ríos Tinto u Odiel, lo han llevado a cabo con alevosía y nocturnidad, evitando a toda costa ofrecer una información veraz a la ciudadanía. Para analizar este problema desde una perspectiva biológica y social, contamos con la intervención de 2 expertos científicos de la Universidad de Sevilla, además de personas comprometidas con la lucha social, con una larga trayectoria de implicación en contiendas medioambientales como esta que nos ocupa hoy, la defensa del Guadalquivir. A mi derecha, don Jesús Manuel Castillo Segura, catedrático de Ecología, especialista en ecosistemas fluviales y estuáricos, con una amplia trayectoria en el estudio de la dinámica de los ríos y su vulnerabilidad ante la contaminación, explicará las consecuencias ecológicas del vertido de metales pesados y su impacto en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. A mi izquierda, don Félix Talego Vázquez, profesor titular de Antropología Social, quien abordará el problema desde una perspectiva humana y social. Analizará cómo estas actividades mineras afectan a las comunidades locales, el papel de los movimientos ciudadanos en la defensa del territorio y la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones. Este encuentro busca generar conciencia y promover la protesta activa frente a la degradación ambiental y las injusticias sociales derivadas de esta decisión política arbitraria y espuria. Cedo ya la palabra a don Félix Talego, que nos... Muchas gracias, Jesús. Quiero dar las gracias aquí a Ana Razo, que está por aquí sentada, y a Ángeles, que han hecho posible este acto en Dos Hermanas para que la ciudadanía, que vamos a estar afectados y afectadas por este macroproyecto, pues tengan una primera información de algo que la propia administración pública habría ya debido de informar y ha pretendido que pase digamos de puntillas y en silencio sin que nadie se entere. Entonces, si fuera posible durante un momento apagar una de las luces, no todas, porque bueno, no sé, bien, yo me apaño bien con el lápiz, pero para que se vea algo, pero he traído algunas imágenes porque lo que yo voy a hacer antes de la intervención de Jesús, que se referirá al estado del estuario y a lo que puede suponer, está suponiendo ya, porque ha habido un vertido y a lo que puede suponer los siguientes vertidos, yo voy a hacer una contextualización del problema de la contaminación que la minería ha causado en Andalucía Occidental,
en todo el territorio que hay entre el Guadalquivir y el Guadiana, incluidos el Guadalquivir y el Guadiana, una contextualización general, geográfica e histórica. Esta imagen que están viendo ahí, está tomada en 2017 en Gibraleón, concretamente desde el puente de la carretera nacional 435, me parece que es. Yo mismo, antes de escuchar a Jesús, por cierto, también debo decir que además de profesor, como me ha presentado Jesús, yo pertenezco a la plataforma Salvemos el Guadalquivir, igual que Ángeles, igual que Ana, igual que Livia, que está también por ahí, y también hablo en representación de esta plataforma a la que desde ya os invito a informaros y, si es posible, sumaros, porque hace falta mucha gente para dar a conocer el problema, y una vez que se conozca, si estamos vivos y nos gusta y amamos nuestro territorio, comprometernos contra estos proyectos. Decía que yo mismo, hasta escuchar a Jesús en sus intervenciones sobre lo que puede ocurrir en el Guadalquivir, me hubiera parecido esta foto que están viendo ahí de alguna manera fuera de lugar. Ustedes están viendo esa coloración extraña entre tinta, pero no es el río Tinto, es el río Diel, y que está evidenciando una contaminación extrema del río Diel muy pocos kilómetros antes de que llegue a la ría del Odiel, aproximándose a la ciudad de Huelva. Ahí el grado de acidez del agua y de carga de metales, que es lo que provoca esa coloración, esa carga de metales, hacen que el agua sea letal, que no pueda sobrevivir ningún tipo de vida. Esto está tomado en 2017, unos días después de un escape de una de las minas, concretamente la mina de la Zarza Perrunal. Días después el agua adquirió una coloración especialmente intensa, aunque no es necesario que otras ocasiones esta coloración, o con otras tonalidades, dependiendo de la combinación de metales, pues se han producido a lo largo de todo el río Diel, e incluso en épocas de lluvia en la ría del Odiel, que es reserva biológica de la humanidad y tiene varias figuras de protección, pero que está muy, muy contaminada por metales pesados. Entonces me permiten que busque rápidamente otra imagen que tengo por aquí. Esto que están viendo aquí es un mapa de Andalucía Occidental. Lo voy a levantar para explicarles. La ciudad de Sevilla. Este que estoy señalando aquí es el río Guadalquivir. El río Guadalquivir, varios afluentes que desde el norte vienen a confluir al río Guadalquivir a su paso por Sevilla, y esto ya son las marismas, Doñana y la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. En este mapa están viendo ríos, están solo representados lo que podemos llamar las arterias principales de los ríos de Andalucía Occidental. El Guadalquivir en un extremo y el río Guadiana en otro. Y ven tres colores: el color azul, el color amarillo marronáceo claro y el color rojo. Es un mapa esquemático que simplifica de alguna manera la situación de nuestras arterias hídricas. Es decir, las arterias los ríos son a la tierra un poco como las arterias son al organismo humano y al organismo animal. Entonces se ve que el estado de nuestras arterias del territorio donde habitamos está muy tocado, muy tocado. Los ríos en azul significa que no están recibiendo contaminación procedente de las minas de sulfuros o de las minas de pirita, que son las que nos encontramos en Andalucía Occidental. Ya prácticamente saliendo de Sevilla, la mina Cobre Las Cruces o la mina de Aznar-Collar, que están aquí, hasta la frontera a la que ahora me referiré brevemente, y veremos algunas imágenes rápidamente, ¿no? Los ríos que están en color amarillo es que están recibiendo algún grado significativo de lo que llaman los propios mineros y los hidrogeólogos drenaje ácido de mina, es decir, contaminación procedente de las minas de sulfuros. Las minas de sulfuros son las que son la gran mayoría de las minas que tenemos aquí, y los sulfuros, entonces debo explicar brevemente qué son los sulfuros
deberíamos saberlo, debería saberlo toda la gente que vivimos aquí, porque vivimos sobre un cinturón de sulfuros masivos polimetálicos que convierten a esta zona en una zona de interés crematístico para las grandes compañías mineras, todas las que han operado, prácticamente todas las que han operado, excepto algunas francesas durante un tiempo, han sido y son anglosajonas. Los sulfuros masivos polimetálicos yo lo explico de una manera muy sencilla, pero que no es incorrecta, es una manera para que todo el mundo, sin necesidad de saber de geología o de hidrogeología, pueda entenderlo. Los sulfuros masivos son en la roca lo que una tortilla de patatas en la cocina. Así como una tortilla de patatas tiene por base el huevo batido, y sobre esa base añadimos patatas o pimientos, ya según el gusto de cada uno, un poquito de perejil, o por ejemplo yo que me gusta mucho el cilantro, etcétera, pero la base es el huevo. En los sulfuros masivos, la base en la que está todo, son justamente esos sulfuros, es decir, azufre, sulfuros, que luego en la interacción química y en función de las condiciones ambientales o de las condiciones geológicas pasa a sulfatos, pasa a sulfitos y con otras combinaciones moleculares. Y sobre esa base pétrea del azufre o del sulfuro se encuentra una combinación variable de todos los metales pesados que existen en la cadena de los elementos, del hierro hasta el más pesado, no sé si es, esto lo sabrá mejor que yo, no sé si es el plomo, el oro o alguno de esos. Por ejemplo, saben que el plomo pesa 16 kilos. Si ustedes cogen plomo líquido y lo meten en una botella de agua de 1 litro, en lugar de pesar 1 kilo, eso pesará 16 kilos. Pero, según las condiciones ambientales, el plomo puede estar incluso en estado gaseoso, flotando en la atmósfera, aunque pese tanto, ¿no? Depende del estado molecular del plomo. Bien, entonces, cuando los sulfuros tienen una característica que es lo que importa desde el punto de vista de la biología, de la vida, y es que si están aislados del oxígeno, como de hecho han estado aquí desde hace millones de años, y hubieran seguido estando otros millones de años, repito, aislados del oxígeno, los sulfuros no presentan problemas de contaminación, no contaminan, sino que tienen una condición estable. De hecho, pues ahí estaban desde hace millones de años. Ahora bien, una vez que la minería pone en contacto los sulfuros, que salvo raras excepciones en la corteza terrestre han estado siempre aislados de la atmósfera y de los elementos de la capa de la biosfera, una vez que los mineros ponen en contacto los sulfuros con el oxígeno y en general con todos los agentes de la biosfera, se inicia lo que se puede llamar de varias maneras, lo que es el proceso pero la manera más adecuada, más correcta, es el proceso de oxidación de los metales. Proceso de oxidación de los metales. La oxidación de los metales, si ahí tenemos unas ventanas, unas rejas de hierro, ese hierro tiene que estar pintado, pues que si no se pinta, como todos sabemos, como todas sabéis, empieza a oxidarse y cuando pasan unos años ahí no queda hierro, sino que lo tocamos y se deshace como ceniza, ¿no? Ese es el proceso de oxidación de los metales, que puede acelerarse más o menos según los metales y según las condiciones ambientales y de humedad. Ese proceso de oxidación de los metales es un proceso que no va a tener ya fin hasta que no se cumpla completamente la oxidación de toda la cantidad, miles de millones de toneladas de metales pesados que estaban ahí aislados de la superficie y que la minería ha puesto en contacto con la superficie. Eso significa que una mina como las que hay aquí de piritas o de sulfuros va a continuar contaminando el entorno y fundamentalmente el agua, los ríos y al final el mar, el Golfo de Cádiz, va a continuar contaminándolo, atención, porque esto es así, aunque no lo sepan y estén conviviendo con el problema, sino muy cerca de Dos Hermanas, por siglos. Es decir, nuestros tataranietos van a experimentar la contaminación que hoy nosotros estamos provocando. Supongo que nadie de los que estáis aquí conocía esto, y el hecho de que no conocierais esto no se debe a una deficiente formación.
o a una deficiente educación, como queráis decirlo. Se debe a una educación sofisticada para manteneros de espaldas a esta realidad. Una educación sofisticada para mantener a la población que sufre este problema de espaldas a este problema, ignorando este problema, que es un problema de salud. Porque el Golfo de Cádiz es de todos, todo esto está perfectamente estudiado, hay muchas publicaciones en revistas especializadas internacionales y hay muy buenos profesionales. Tenemos la suerte de tener aquí esta tarde a Jesús Castillo, que conocen muy bien este problema. El Golfo de Cádiz es de todos los mares del mundo, repito, de todos los mares del mundo, el que más metales pesados recibe. De manera que es un área bastante contaminada por metales pesados. ¿Eso está afectando a la vida marina del Golfo de Cádiz? No, sobre esto no hay estudios suficientes, aunque hay publicaciones sobre peces concretos que demuestran que tienen carga metálica que, ingeridos cotidianamente durante un tiempo largo, pueden afectar a la salud humana. Entonces, por eso tenemos aquí minas, y ahora vamos a ver algunas imágenes rápidamente y iré terminando. Tenemos aquí minas que, para saber las compañías que las explotaron a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, hay un periodo de fiebre minera que se vive en esta región, que se inicia aproximadamente en 1850, por poner una fecha de referencia, hasta 1913-14, hasta la Primera Guerra Mundial. Hay el 80% de las minas que hay aquí abiertas, de mayor o menor envergadura, subterráneas o a cielo abierto, se abren entre 1850, 60 y 1913. Bien, para saber qué compañías, ya hoy inexistentes, explotaron eso, y por supuesto qué personas vivieron ahí, o murieron ahí, o se intoxicaron ahí de sulfuros y de metales pesados, hay que recurrir a los archivos. Pero, y atención, este es también un dato muy fuerte, me importa subrayar la dimensión temporal de esta contaminación para hacer entender la envergadura que tiene. En términos del ciclo de contaminación, de su ciclo de contaminación, de lo que van a estar emitiendo a los ríos y de los ríos al mar, estas minas que se cerraron en 1900, 1915, 1920, están iniciando su ciclo de contaminación. Iniciando su ciclo de contaminación. En 1850, podría volver a la foto anterior, pero para no enredarme ahí, el río Odiel, en 1850, tenemos documentación por varias vías que nos demuestra inequívocamente que era un río potable en Gibraleón y que había muchas huertas y naranjales en Gibraleón que se regaban del Odiel. Esto ha sido olvidado, ya fue olvidado por sus nietos, por los nietos de quienes vivieron la tragedia del envenenamiento del Odiel. Sus nietos ya lo olvidaron, y por supuesto nosotros, sus bisnietos y sus tataranietos, ya hemos normalizado un río Odiel muerto. De hecho, nosotros estuvimos acompañando esa riada especialmente letal en 2017, fuimos a Gibraleón, entramos en Gibraleón, estuvimos entrevistando gente de distintas edades, incluso la gente mayor. Cuando le decíamos, ¿sabe usted que ha ocurrido esto en el Odiel? Más o menos se encogían de hombros y decían, sí, ¿y qué? O sea, ¿qué me cuentan? El Odiel es un río así de toda la vida, se ha conocido así, más o menos venían a decirnos eso. Pero tenemos evidencias de sus tatarabuelos de que denunciaron, protestaron, se indignaron, y como nos está pasando a nosotros hoy cuando nos enteramos de este problema, sentimos una urgencia por revertirlo, por solucionarlo, por lo menos por no agravarlo. Esto respecto del río. Y ahora vamos a ver algunas imágenes más para que vean la envergadura del problema por la geografía, de lo que ya tiene afectado y de lo que puede ocurrir, dado que ahora los que vivimos aquí creo que es coherente que digamos estamos empezando a padecer otra fiebre minera como la que se vivió a partir de 1850. Esto es una imagen de la ría del Odiel. Repito,
Reserva Biológica de la Humanidad y otras figuras de protección, porque es un área que visitan muchísimas aves que migran entre Europa y África. Esto que están viendo ahí son lixiviados procedentes de las minas que vienen virtiendo al río Diel poco después de su nacimiento. El río Diel nace en Aracena, en la provincia de Huelva, y viene a desembocar a Huelva, ¿no? Y ustedes podrían pensar, si no estuviesen avisados, que aquí ha habido una máquina que ha movido esta tierra y por lo tanto la vegetación que pudiera haber habido ahí. No, ahí no hay vegetación, porque la concentración de metales en disolución, lixiviados, es tal que no hay ninguna planta que pueda sobrevivir en este entorno. Entonces decía que no es descabellado la imagen que he puesto antes del tinto, porque yo he escuchado a Jesús, y quizás tenga ocasión de explicarlo, que el río Guadalquivir, si se llevan a cabo los 2 vertidos que están previstos y ya casi aprobados con todos los papeles, dentro de unas décadas o a mitad del siglo XXI, podría tener esa coloración. Es decir, podría ser un río sacrificado a la minería. Y vuelvo al mapa, ya tenemos muchos ríos sacrificados a la minería. Por ejemplo, aquí tenemos la mina de Agua Blanca, están viéndola ahí. Esto es prácticamente muy en el tramo superior de la ribera de Huelva. La ribera de Huelva viene a desembocar al río Guadalquivir prácticamente al lado de Sevilla, me parece que en el término de la Algaba. Entonces, esta ribera de Huelva, toda ella, el afluente principal, Ribera de Cala, que están viendo aquí, y el Ribera de Huelva, están recibiendo desde hace muchas décadas acumulativamente drenaje ácido de mina, es decir, metales pesados y sulfuros disueltos. Debo también explicar brevemente una cuestión de biología elemental. Los metales pesados en estado sólido son más difíciles de que entren en la cadena trófica, de que entren en la sangre, de que sean absorbidos por el metabolismo de los animales y por tanto por nuestro metabolismo. Pero cuando los metales pesados están en estado líquido, pasan a estado líquido, igual que el agua puede presentarse en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, los metales pesados, incluido el plomo, incluido el oro, incluido el cadmio, incluido el mercurio, pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Cuando están en estado líquido y en estado gaseoso son directamente biodisponibles, es decir, entran en la cadena de la vida y por ahí se van acumulando, por eso son bioacumulativos, hacia los últimos eslabones de la cadena trófica donde estamos nosotros. Entonces, como están en amarillo, significa que hay algún grado de presencia de metales pesados, puesto que estas minas, unas se han abierto más recientemente, o esta, por ejemplo, las minas de Cala se abrieron ya a finales del siglo XIX, y desde entonces mantienen estos ríos afectados porque estas minas se comportan, esto también quiero subrayarlo, se comportan como focos permanentes de toxicidad. Es decir, si las minas pudieran cerrarse, y aunque los mineros dicen que las minas se pueden cerrar y restaurar, es la palabra que ellos emplean, es incierto, es mentira, los mineros mienten a una escala. Cuando nos vamos acercando a la realidad de la minería, comprendemos que los mineros mienten a una escala colosal, como el tamaño de las minas que abren. Entonces ellos dicen que pueden restaurar, pero una mina no se puede restaurar, siempre hay filtraciones y siempre va a comportarse como un foco de toxicidad. Por eso, aunque las minas de Cala se cerraron, si no recuerdo mal, en 2008 o 2010, aunque llevaban casi sin actividad ya varias décadas, esa mina de Cala sigue siendo un foco activo sobre el Ribera del Huelva. Bien, vamos a saltar un poquito más adelante. Seguramente que la mayoría de vosotras ha estado en este sitio. Esto es la reserva de animales del Castillo de las Guardas. Probablemente no supieron o no les explicaron cuando estuvieron allí con sus hijos, con sus nietos, que está situada sobre unas ruinas, sobre
una mina abandonada, que es la mina del Castillo de las Guardas, que comenzó a operar en 1840 y tantos. Se cerró en 1963. Y esto que están viendo ahí no es porque lo ha movido una máquina y ha quitado la hierba o porque se ha echado ese veneno tan común ahora que es el glifosato. Y ahí no hay ninguna vegetación porque la concentración de metales pesados es tal que ninguna vegetación es capaz de sobrevivir ahí. Y por supuesto en ese agua rojiza, que es un hilillo, que dirá, bueno, pero es que un hilillo tampoco es tan grave. Es que precisamente ahora en esta época de lluvias que estamos, este hilillo se convierte en un cauce muy importante que multiplica muchas veces la cantidad de metales pesados que arrastra río abajo a través del Guadiamar y que va a parar a la marisma de Doñana, al Parque Nacional de Doñana, al Guadalquivir a su desembocadura, atención, donde están los mariscos y muchos peces que desovan ahí y luego viven en el Golfo de Cádiz. Entonces la contaminación del río Guadiamar no comienza en Aznalcóllar, comienza en el mismo Castillo de las Guardas. Más imágenes rápidamente. Bueno, esto que ven aquí es una de las minas a cielo abierto más grande, de un tamaño parecido a cada una de las que hay en Aznalcóllar. Esta es la mina de San Telmo, se encuentra en el término municipal de Cortegana y su contaminación drena también al río Odiel. Deben ustedes saber que ese socavón alberga aproximadamente entre 12 y 15 hectómetros cúbicos de agua letal. Pero ese socavón ha sido hecho en 27, si no me equivoco mal, si no en 22, en 25 o 27 años. Es decir, comenzó a abrirse en los años 90, en los años 80 o 90 y se cierra prácticamente en el año 2000. En 27 años los mineros han abierto ese socavón y en esos 27 años el socavón se ha inundado ya de agua. Al principio el agua que llega a la corta es agua potable, agua que procede de filtraciones, de capas freáticas, de acuíferos o de escorrentías de los distintos arroyos y barrancos que atraviesa. Hay sobre todo uno que se llama Barranco del Agrio. El nombre Agrio se repite mucho en toda la faja pirítica, en toda Andalucía occidental, y está bolsándose, sobre todo en invierno, en época de lluvias se bolsa y directamente entra en el Barranco del Agrio, desde ahí a la ribera de la Panera, desde ahí al río Odiel, y mantiene al río Odiel envenenado y ha supuesto un incremento muy importante. ¿Por qué se hace tóxica el agua de una mina abandonada? Porque el agua absorbe, se impregna de los metales pesados que primero se oxidan y luego unas bacterias que viven, se alimentan, podría decirse así, hacen su ciclo metabólico de los metales pesados, aceleran, multiplican por mucho la oxidación que ya el propio oxígeno por sí mismo produce, ¿no? Entonces el agua va absorbiendo todos esos metales hasta que alcanza un grado de acidez letal donde ninguna vida puede sobrevivir. Y por poner un ejemplo, digamos, de andar por casa, ¿no? Si compramos un pollo del supermercado y lo sumergimos ahí, si no a las 6 horas, a las 12 horas, dependiendo del grado de cantidad de metales que absorban y de la acidez, ha desaparecido la carne. Se puede vaciar y se puede limpiar, pero volverá a llenarse. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Se puede tapar. Ahora hablan de los mineros, más que ingeniería minera, hacen mucha ingeniería lingüística, ¿no? Ellos dicen, podemos sellar, fijaros la palabra que utilizan, podemos sellar las minas, pero no es cierto. Sellar indica una palabra que encripta definitivamente, no hay encriptamiento posible de esto. Las filtraciones volverán y el veneno volverá a salir, hasta la eternidad. Voy terminando, creo que esto es otra vez. Esta que vemos aquí es la corta Aznalcóllar, tiene una acidez entre el 1 y 8 y el 2,5%, eso es ácido sulfúrico puro, lo que llevaban las baterías antiguamente. Eso es, de hecho,
la temperatura de este agua está calentándose por la intensidad de las reacciones químicas que ocurren ahí, por la altísima concentración de metales que tiene, ¿no? Estos son escorias. Se puede decir, esto lo han echado ahí unas máquinas hace unos meses. No, esto puede llevar ahí 40, 60, 30, 20 años, me da igual. No puede ser conquistado por la planta. Pero atención, de esto también sabré algo más Jesús, ya le estoy quitando demasiado tiempo. Cuando empiezan a aparecer plantas en terrenos degradados por la minería, esas plantas están absorbiendo los metales pesados, introduciéndolos en su metabolismo, y a través de las hojas, a través de la savia, de las raíces, del tronco, las transmiten a la cadena trófica, los gusanos, los pájaros, los caracoles. El corredor verde del Guadiamar, y ahí me voy a parar, podría seguir hablando horas y horas porque llevo muchos años dedicado a esto, y cada vez que conozco más veo la mayor envergadura que tiene este problema y la necesidad de que los que vivimos aquí, las que vivimos aquí, lo conozcamos. El corredor verde del Guadiamar, que fue bautizado así por la Junta de Andalucía y por el Estado, por ambas administraciones, de verde tiene muy poco. Seguro que lo han conocido, lo visitan o incluso van por allí a pasear o van en bicicleta, etcétera. Pero habrán visto, si ya están casi los carteles casi todos derribados y nadie se ocupa de reponerlos, que dice prohibido pescar, prohibido cazar, prohibido recolectar, prohibido pescar, etcétera, etcétera. Y no dice prohibido sembrar, porque la Junta de Andalucía, es decir, todos nosotros, compró toda la tierra que se anegó de los lodos, porque es una tierra que ha quedado inútil para ser sembrada de cualquier cosa, porque absorbe metales pesados. Es decir, los vegetales absorben metales pesados y los pueden transmitir a la cadena trófica. Entonces, el corredor verde, todo el Guadiamar hasta Doñana, 60 y tantos kilómetros, sigue teniendo metales pesados en el agua, en las riberas, en las plantas, de tal manera que hay investigadores e investigadoras que se han planteado si habría que haber permitido que las plantas volviesen a proliferar en la ribera del Guadiamar, porque esas plantas están, según cada planta, con sus características, está absorbiendo los metales pesados y difundiéndolos al entorno. Esto, si han visitado el corredor verde del Guadiamar, los guías no se lo han explicado, pero ya se lo explico yo para la próxima vez que vaya. Y aquí termino porque podría seguir horas y horas. Ya le paso la palabra a Jesús. Bueno, muchísimas gracias a Félix. Como ven, el panorama que nos presenta no tiene nada de halagüeño, y Jesús yo creo que nos lo va a terminar de teñir de negro, de rojo, o de rojo, mejor dicho, en este caso. Bueno, muy buenas tardes. A mí me pagan con vuestros impuestos, soy un empleado público y tengo vocación de servicio público, y estoy aquí como un científico independiente para contaros lo que está pasando realmente con los vertidos mineros al Guadalquivir, al estuario del Guadalquivir, que va desde la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta la presa de Alcalá del Río, 110 kilómetros. Y ahí todos los días sube y baja la marea 2 veces, por eso es el estuario. Nuestro grupo de investigación lleva trabajando en estuarios desde los años 70, yo llevo desde finales de los 90, y sabemos mucho de estuarios. Y además la mayor parte de nuestras investigaciones se han realizado en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, que comentaba antes Félix. Entonces sabemos mucho de cómo se comportan los metales en los estuarios. Hace un año que Félix, que lleva mucho tiempo investigando el tema de la minería, me comentó, porque hace un año que se empieza a hablar más, de que la mina de Arnalcollar estaba pensando reabrir y que iba a verter agua con metales al río Guadalquivir, al estuario del Guadalquivir. Y entonces me invitó a investigar este tema. En lo que voy a contar ahora no voy a dar ninguna opinión personal, todo lo que voy a decir está basado en datos científicos. ¿Qué dice? Claro, cuando empecé a investigar esto hace un año, digo, bueno, lo primero que quiero ver es qué dice las minas, la mina de Cobre Las Cruces y la mina de Arnalcollar, sobre sus vertidos, y qué dice la Junta de Andalucía en las autorizaciones de vertido que le ha dado a estas minas. Lo que dicen las minas y lo que ha asumido la Junta de Andalucía es que los metales que van en las aguas van a poca concentración. Eso es cierto, tienen un proceso de depuración que es insuficiente, como vamos a ver, pero eliminan parte de los metales.
De manera que las aguas llegan al estuario del Guadalquivir con poca concentración de metales. Y ellos dicen que esos metales se quedan disueltos, como si cogemos sal, la disolvemos en un vaso de agua y la sal desaparece. No desaparece, ¿no? Está ahí disuelta en el agua, y si la probamos pues notamos que está salada. Y esa agua, con esa baja concentración de metales disueltos, llega al río Guadalquivir y se diluye. Cogemos ese vaso de agua, lo echamos en una bañera, probamos la bañera y la bañera no está salada. Se han diluido y ya no se nota. Y esos metales diluidos, disueltos y diluidos salen fácilmente por la boca, la desembocadura del río Guadalquivir hacia el océano Atlántico, y ahí se diluyen aún más y no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de impacto. Cuando yo estaba leyendo esto no daba crédito, porque los que sabemos cómo funcionan los estuarios y los metales no funcionan así. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Realmente lo que pasa en un estuario, además como el Guadalquivir, que es un estuario que tiene mucho material en suspensión, si vais ahora y miráis el río Guadalquivir, lo veréis que tiene un color ocre, un color amarillento, porque tiene muchos sedimentos en suspensión, fundamentalmente de la erosión de los campos agrícolas, que no los gestionan bien y las aguas de lluvia arrastran esos sedimentos. Entonces lo que hice fue hacer una revisión científica de todo lo que había publicado en el estuario del Guadalquivir, poniéndolo en relación a los vertidos mineros, y me di cuenta de esto. Me di cuenta de que muy posiblemente los metales no se quedaban disueltos, se pegaban a las partículas que están en suspensión, y esas partículas en suspensión después se depositan en el fondo. ¿Por qué? Porque el estuario interior, donde se viene dando el vertido de la mina Cobre Las Cruces desde 2008, y donde tiene previsto seguir virtiendo la mina Cobre Las Cruces un volumen 3 veces superior al que ha vertido desde 2008 a 2023, y donde vertiría la mina de Alnalcollar, esa zona funciona como un fondo de saco, domina la sedimentación, hay muchos sedimentos que van al fondo, y además los metales pegados a los sedimentos, y los que quedan, los pocos que quedan en disolución, no salen fácilmente al océano Atlántico, porque hay lo que se llama popularmente el tapón salino, que está más o menos a 40 kilómetros de la desembocadura, donde se encuentran las aguas dulces con las aguas saladas, y eso hace que las aguas dulces tengan un obstáculo y no salgan, se lleven más de 3 meses dentro del estuario del Guadalquivir. Entonces, viendo todo esto, invité a compañeros y compañeras de las universidades de Granada y de Cádiz, también especialistas en el estuario del Guadalquivir, a revisar esta revisión científica. Ellos aportaron, y esta revisión científica ahora mismo está en proceso de publicación en una revista científica. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue que ya había compañeras de la Universidad de Cádiz que habían investigado la concentración de metales en la zona donde había vertido Cobre Las Cruces desde 2008, los midieron en 2016, en los sedimentos, y vieron que los sedimentos tenían y siguen teniendo una alta concentración de metales en la zona donde ha estado vertiendo Cobre Las Cruces. Y no solo eso, sino que esos metales que están en los sedimentos tienen un efecto ecotóxico, es decir, que a los organismos que viven allí les afectan de manera que crecen menos, se reproducen menos o incluso sobreviven menos. Claro, esto era era algo escandaloso, ¿no? Como una mina que lleva virtiendo desde 2008 hasta ahora, que sigue virtiendo, está contaminando, ha podido estar contaminando el río Guadalquivir, y aquí no pasa nada, sino que se van a aprobar otros 2 nuevos vertidos. Entonces, como la mina de Cobre Las Cruces tiene una autorización ambiental integrada, que es el permiso que le dan para verter las aguas al río Guadalquivir, está obligada a hacer un seguimiento de las aguas, de los sedimentos y de los peces. Esos datos, la mina contrata a unas empresas, las empresas hacen ese muestreo, los datos se lo dan a la mina y la mina se lo pasa a la Junta de Andalucía, de manera que esos datos están a disposición del público. Los hemos pedido y los hemos analizado. Hasta ahora lo que teníamos eran hipótesis, ahora lo que tenemos ya son certezas. Las certezas son los sedimentos contaminados, que había estos 2 estudios de las compañeras de Cádiz
que tenían altas concentraciones de metales. Esos metales vienen de la mina Cobre Las Cruces, demostrado científicamente. Cuando la mina tiene menos actividad, se acumulan menos los metales en el sedimento. Cuando la mina echa más metales por su tubería, más metales se acumulan en los sedimentos. Demostrado científicamente que la mina Cobre Las Cruces ha provocado un daño ambiental desde 2008. No solo eso, sino que cuando los metales llegan a los sedimentos, dependiendo de las condiciones que hay ahí, esos metales puede haber un momento que salen de los sedimentos y lo captan, por ejemplo, gusanos que viven en esos fondos. A esos gusanos se lo comen los peces, por ejemplo, los albures. ¿Habéis comido alguna vez albures en adobo? No es que no los comamos más, pero vamos a ver lo que está pasando, porque alguna alegría sí, al final voy a dar una alegría. No hay problema ahí. Vamos a ver lo que está pasando. Hay organismos que viven en el fondo del río. Esos organismos pueden acumular metales. A esos organismos se lo comen los peces. A los peces se los comen, por ejemplo, aves como los cormoranes o la nutria. De manera que se da un proceso de biomagnificación y conforme subes en la red trófica, la concentración de metales aumenta. La semana que viene vamos a hacer público un informe sobre la concentración de metales en los albures. Ya sabemos que la mina de Cobre Las Cruces ha contaminado los sedimentos. Dentro de poco daremos los resultados de qué está pasando con los albures. Lo que está pasando en el río Guadalquivir amenaza directamente los empleos de sectores como la pesca, como la acuicultura, como el turismo, como la agricultura que riega de ahí, como el marisqueo del cangrejo rojo americano, etcétera, etcétera. Las minas dicen que crean empleo durante ciertos años, pero no es nada comparado con el empleo que pueden destruir. Si se aprueban, ya sabemos que los sedimentos están contaminados y que, ya os adelanto, los peces están contaminados. Si se aprueban los dos nuevos vertidos, es decir, el segundo vertido de Cobre Las Cruces 3 veces superior al que se ha producido ya, y el vertido de Annalcollar mucho más grande que el segundo de Cobre Las Cruces, sería multiplicar por 10 el problema que ya se ha creado desde 2008 a 2023. Es decir, como ha dicho Feli, el río Guadalquivir sería una zona de sacrificio para la minería, y estos proyectos mineros aprobados ahora durarán alrededor de 18 años, pero una vez que las tuberías están ahí, ¿por qué no van a seguir explotándolo? Y nos podríamos ir al horizonte de finales de siglo con las orillas del río Guadalquivir rojas, como el río Tinto. Pensando en las generaciones futuras, aquí viene la buena noticia, y es que en muchos sitios ha habido movilizaciones ciudadanas que han parado este tipo de proyectos. Tenemos datos científicos clarísimos de lo que está pasando. ¿Qué está haciendo o qué va a hacer el alcalde de Dos Hermanas? ¿Va a mirar para otro lado y va a ser corresponsable de los daños ecológicos como pueblo ribereño? ¿O va a alzar su voz de mano de la ciencia y va a decir claramente que no se puede seguir virtiendo y que los dos nuevos vertidos no se pueden dar? Porque lo que decimos desde la comunidad científica es que hay demasiadas incertidumbres y algunas certidumbres sobre los riesgos de los vertidos mineros, y según el principio de precaución no se puede aprobar ningún proyecto que no se sepa bien cómo va a impactar en el medio ambiente y en nuestra salud. De manera que lo que pedimos es una moratoria, que se suspendan las autorizaciones de vertido, que haya un comité de expertos independiente que investigue más aún, porque hay demasiadas incertidumbre sobre los impactos que habría, y ya una vez que se tengan esos estudios se decida. Muchas gracias. Bueno, como veis, la exposición que han hecho los dos expertos, cada uno en su campo, no nos proporciona un panorama muy halagüeño, como decía,
Y no es un tema baladí en absoluto. Nos estamos jugando, como acaba de decir Jesús, no solamente los puestos de trabajo de muchas personas en diferentes ámbitos económicos, como puede ser la pesca o la agricultura, sino que estamos comprometiendo el futuro del ecosistema del estuario del Guadalquivir y consecuentemente el futuro de todas las generaciones que viven y se mantienen de este río, ¿no? Si vamos a abrir un turno de preguntas por si alguno... y solamente un último comentario por parte de la mesa, y es que, como ha apuntado Félix, la minería en Andalucía es una actividad, bueno, desde los romanos se está explotando el campo andaluz con la extracción de diversos materiales, desde oro, plata, etcétera, y actualmente lo que parece ser lo que va a mover el mundo, que son los metales raros estos, ¿no? Bueno, Andalucía se ha limitado en todos estos siglos a ser simplemente el territorio donde han explotado, se han llevado la riqueza y han dejado, perdóname la expresión, toda la mierda que sucesivamente se puede explotar en función de las técnicas de explotación que haga. Las escorias de hace 100 años se reutilizan actualmente para explotar y sacar y seguir sacando beneficios de esas tierras andaluzas. Nosotros nos comemos toda la mierda desde los romanos hasta ahora. Y este próximo vertido va a ser la próxima mierda que nos comamos aquí si la ciudadanía no hace absolutamente nada. Si quieren hacer algunas preguntas... ¿Cuándo nos manifestamos? Perdón. Yo lo que pienso de que desde aquí, desde el Ateneo, se podía hacer una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, como ya lo han hecho en Lebría y en Trebuena, para que hagan alguna presión ante la Junta de Andalucía para paralizar esa... No, sí, el comunicado evidentemente lo vamos a hacer desde el Ateneo. La acogida que tenga por parte del Ayuntamiento, ya estamos acostumbrados todos los ciudadanos de Dos Hermanas, pero bueno, por nuestra parte no va a quedar, y de hecho el acto de hoy tiene ese objetivo, que es concienciar a la gente, como decía en la presentación, que nos han engañado totalmente, lo apuntaba también Jesús y Félix, y se han limitado a eso, a qué bonito, cuánto dinero nos va a venir aquí, dinero que únicamente va a ir a la ciudad o al pueblo donde se haga la mina y contraten a los 4 o 5 mineros, porque los técnicos no van a ser de ahí, los técnicos vienen de fuera, y la mierda, como vuelvo a decir, se queda aquí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Conozco un poco básicamente esta problemática. Llevo 20 años viviendo cerca de Tarsi, Puebla de Guzmán. ¿Sí? Y vale, vertidos, como estoy hablando de aquí de Aznalcóllar, pero vuelvo al pasado, ¿no? Como tú has comentado hace poco, esto viene de los romanos, incluso de los trastesos, porque era muy fácil escarbar y encontrar minerales, de ahí vienen minas abiertas y las cortas. Yo vivo a 400 metros de una corta abierta, la corta Santa Bárbara y la corta del Guadiana, en las minas de las Herrerías. Mina de Herrerías, que son 3 cortas. Sí, vamos, es decir, el lunes con estos mismos zapatos estaba yo andando entre charcos llenos de óxidos. ¿Sabéis lo que pasa en esa tierra, no? Esos paisajes lunares destrozados porque han hecho, como tú has dicho, la mierda la han dejado, sobre todo los Sudheim, los alemanes, para los tanques, y lo que es la pirita que negociaba España con los alemanes y sacaban la mierda. Históricamente tenemos mucha mierda y muchos pasados sin solucionar, pero ahora esas cortas que hay ahí olvidadas en el Andévalo, pequeñas cortas, que tenemos montañas de residuos, de refinamiento que estamos respirando. ¿Os acordáis hace 5 años el famoso lago asesino? No era un lago, era una corta llena de filtraciones. No, creo que la mayoría de la gente no sabe a qué te refieres con el lago asesino. Vivo al lado. Pero la gente no escuchó eso. Porque todavía hay incluso residuos, no solo minerales que filtran las aguas, sino también tóxicos, como tú has nombrado, Félix, de la atmósfera. Hay escape de anhídrido carbónico,
de su Sí, público. eso era una de esas cortas, acumula, si no recuerdo mal, anhídrido, no sé qué, en el fondo, y claro, como está muy cargada de metales pesados, no tenía salida y se estaba concentrando y Sí, podía una dar lugar a una explosión. Claro. Que hubiera tenido consecuencias en un Claro, no se radio va bastante al lado extenso. Debido a la cuartita, bueno, una serie de solución. Mi pregunta, que creo que tú la has dicho, porque, bueno, ¿te puedo tutear? Claro. Gracias. Vamos, es que tú has acabado diciendo, este problema de contaminación será eternamente, es decir, ya está partida la tierra, ya está contaminada, no podemos saturarla, no podemos taparla. ¿Qué hacemos? Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, yo comencé la exposición, si recordáis, haciendo una metáfora entre los ríos y las arterias. Pues voy a continuar esa metáfora, ¿no? Cuando nos sentimos bien o tenemos algún síntoma, acudimos al médico. En principio, pues un síntoma parecido un dolor, qué sé yo, en el hombro, ¿no? Pues voy al médico a ver qué es, ¿no? Si es un problema liviano, pues es usted esta pomada y tira usted para adelante, no pasa nada. Pero si es un problema grave, la primera reacción del enfermo que en ese momento está conociendo que tiene un problema grave en el hombro, que tiene que pasar por un quirófano, etcétera, es el desaliento, de venirse abajo. Dios mío, todo. Entonces ustedes desconocían completamente este problema porque han sido educados y son permanentemente reeducados a desconocerlo. Atención, a desconocerlo por las autoridades que nos vienen gobernando desde 1850. Entonces la primera reacción es de desaliento. Nos van a dar alguna buena noticia, pero inmediatamente este enfermo, que en ese momento, si no inmediatamente, en los días siguientes, sufre un proceso de adaptación y entonces tiene varias opciones. Una es la del avestruz, esconder la cabeza o ignorar y seguir para adelante como si tal cosa, haciendo aquello que daña su hombro, si es que es el hombro donde tiene el problema, o afrontar, es decir, mirar de frente el problema, conocerlo, pedirle a los médicos más información, indagar y ver cómo puede parar, cómo puede revertir y cómo puede controlar el daño que ya tiene, porque ese daño está ya ahí. Entonces, es como, voy a poner otro ejemplo, bueno, estamos haciendo, pero son informaciones duras y hay que poner también comparaciones duras. Si tenemos una úlcera en la piel y no nos cuidamos la úlcera supurará más, irá a más, se deteriorará más y nos causará un problema que probablemente puede ser incluso fatal. Pero si nos administramos, si nos cuidamos, si estamos vigilantes sobre la úlcera, la controlamos, la revertimos y sobre todo ya tenemos la información de qué causó esa úlcera para que no sobrevenga otra úlcera. Porque si es que somos alérgicos, voy a poner yo a las fibras plásticas, pues ya hemos hecho la indagación respectiva para saber que somos alérgicos a las fibras plásticas y las evitamos. Esta es la situación que como andaluces tenemos. Y luego una acotación a un comentario que habéis hecho. Es cierto que la minería está aquí, pero no solo aquí, en cualquier lugar del viejo mundo, desde la edad de los metales, en cualquier rincón del viejo mundo, desde Japón hasta Finisterre y desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego en América o abajo Sudáfrica, hay minería desde la edad de los metales. Y aquí también, no de manera distinta. Ahora bien, un dato, y es el siguiente. Desde 1850 al año 2000, atención al dato, desde 1850 al año 2000, cada tres años, se ha extraído de esta tierra lo que se extrajo en los 4.000 años anteriores. Es decir, el problema de la minería aquí no es un problema que causaron los romanos y seguimos con una experiencia, eso sí que es y esto sí lo dice edulcoradamente la administración del Estado y de la Junta de Andalucía y las compañías mineras. Al decirnos, aquí la minería llegó ya, nos están diciendo, es un designio que tenéis y os jodéis. Desde antes de los romanos está aquí y seguirá después de los otros. No, mire usted, primero, no es cierto. Es como si yo me hago un rasguño y otro que está a mi lado se ha roto una arteria, vuelvo a lo de la arteria,
se ha roto una arteria, se está desangrando, y yo le digo, ¿te has dado cuenta que estamos echando sangre? Y dice, oye, no, mira, yo me estoy desangrando, y tú te pones una tirita y aquí paz y después gloria. Esto es la minería preindustrial. Es una broma en relación a lo que ha pasado de 1850 para acá. Repito, incluso el tinto en 1850, excepto en las inmediaciones del Río Tinto, es un río potable. Y el diccionario Mador, que se recaba los datos de 1845-50, dice que las huertas de niebla se regaban con agua del Tinto. Y está en internet y ustedes pueden ir a buscar esa cita. Entonces, cuando Juanma Moreno, que es el que ahora nos gobierna, si no estoy mal informado, porque no escucho mucho la prensa, desde Juanma Moreno a Susana, que la antecedió, y los demás, cuando dicen que esto es un problema y que el río Tinto es un río geológicamente así, están mintiendo como bellacos, como minten los mineros. Juan Ramón Jiménez en 1902 escribe un poema, lo citamos mucho la gente que estamos en Salvemos el Guadalquivir, y todavía en 1902 Juan Ramón Jiménez tiene memoria, atención, de un río Tinto potable. Ese poemita está en Platero y yo, que es el libro más traducido del español, con el Quijote. El poema comienza diciendo, mira, Platero, cómo han puesto el río. Si Juan Ramón dice ahí cómo han puesto el río, es porque él, o directamente, o de sus padres y sus abuelos, tiene memoria de 1860, 1870, de un río Tinto, donde las pesquerías, que es lo que sigue diciendo ese poemita, las pesquerías eran a rebosar, y los pescadores llegaban a mover, que es de donde él está escribiendo el poema, llegaban a mover cargados de pesquerías de la ría del Tinto, hoy muerta. Pues yo no soy fatalista, pero soy realista. Yo creo que no es cuestión de curar una simple úlcera, porque yo creo que lo que estamos, el diagnóstico podría ser una leucemia mortal, porque se siguen en aquella zona muchas filtraciones, y al señor aquel, que no sé tu nombre, ahora mismo no me acuerdo, puedes añadir a tu lista, aparte de Jurel, puedes añadir el Black Black, que ha sido una especie americana, y también las carpas, que yo suelo ir a pescarlas en los envases y están contaminadas. Nosotros las soltamos, no las comemos, porque sabemos que esas especies están contaminadas. Y los huertos que están allí también. Os invito a la herrería, porque Sevilla, pero principalmente estos pueblos olvidados de Huelva, hay un destrozo. Sí, y luego Fernando. Les voy a contar una anécdota, se le puede llamar. Yo tengo una hija que trabajó en la limpieza de Guadiamar, corredor verde de Guadiamar. Y yo trabajaba de Peonfuerza. Y en un descanso del trabajo había dos antiguos mineros de la mina que habían dado trabajo también en ese asunto. Y empezaron a hablar con ella. Mira, Celia, la culpa de esto la tienen los ecologistas. Pero ¿qué pasa? Porque antes que se metieran estos estúpidos, nosotros, cuando llovía, soltábamos, largábamos la mierda de la balsa y no había tanta. Claro, como ahora no se puede hacer, pues se ha roto el dique de tierra y a tomar por culo toda la mierda hasta el coco de Doñana. O sea, que la culpa era de los ecologistas. Ya sabéis cómo se gestionaban, pero me imagino que los mineros no lo abrirían por su cuenta. O sea, estos dos hombres lo tenían por orden de la gestión de la mina. Bueno, yo quería preguntar una cosa basada en lo siguiente. En el sector industrial, en algunos sectores, hay un reglamento y una normativa para que aquellas industrias que tienen que verter agua a los arroyos o a los acuíferos tengan que tener una especie de depuradora para que el agua que viertan tenga unas características que no sean contaminadas. Mi pregunta es, ¿en el sector minero no existe ninguna normativa, ninguna reglamentación para que en base a los datos científicos eso no ocurra? Si es... Ay, perdona. La contesta es los dos. Bueno, dependiendo de la época, sí y no. Es decir, no ha habido en particular sobre estos ríos de Andalucía Occidental, específicamente sobre el Tinto, el Odiel, sobre algunos afluentes del Chanza, los que se ha referido usted, que van a parar al embalse Andévalo y al embalse Chanza. Sí, el Chanza.
no existió ningún tipo de normativa y fueron excluidos de una normativa que data de 1900 y que exigía cierto tipo de depuración muy tosca, pero cierto tipo de depuración. Fueron declarados, y así aparece en la documentación de los ingenieros de minas, como ríos vertederos, es decir, a los que se podía verter sin ton ni son ni sin ningún tipo de control. Todavía en 1960, 1970, los ingenieros de minas utilizan esa expresión, ríos vertederos. Luego después se han sucedido legislaciones por parte de España, por parte de la Unión Europea, que han sido de aplicación aquí y que exigen una depuración. Como ha explicado Jesús, el agua que ha estado llegando de Mina Las Cruces está depurada. Pero claro, hay dos cuestiones. Uno, la depuración puede ser mayor o menor e incluso demos por bueno que pueda haber una depuración total. Es decir, que por un mecanismo, por un procedimiento, todos los metales pesados son apartados del agua y el agua que entra allí es una tontería que se tira al Guadalquivir porque podría servir para las mejores huertas en Almanzora. Pero, y lo que está depurado y que ahora está más concentrado como residuo muy tóxico, ¿qué hacemos con eso? Pues yo les voy a decir qué hacemos con eso. Mina Las Cruces, y esto tampoco lo saben, porque la prensa está muy bien pagada. Mina Las Cruces lleva vertiendo los residuos en seco en una cosa que llaman cápsulas, fíjense qué nombrecito, cápsulas, deberían ser llamados sarcófagos, con una base de polietileno, que le llaman con otro nombre más sofisticado, pero es polietileno, es plástico, y allí están depositando ese residuo en seco, es decir, con menos del 20% de humedad, que tiene una concentración tal que va a tener que estar vigilado para que no filtre. Y atención, está sobre el acuífero de la Posada y en contacto con el acuífero aluvial del Guadiamar hacia Doñana y hacia toda la agricultura de la fresa. No piensen ustedes en los patos, ya está el ecologista de los patos. Sí, yo soy ecologista, me gustan los patos porque yo soy un poco pato. Bien, pero no solo son los patos, es toda la agricultura intensiva que legal o ilegalmente está extrayendo agua del acuífero al Monte Marisco. Entonces, estas capsulitas que tienen millones de hectómetros de residuos en seco van a tener que estar vigiladas para que no filtren ahí, repito la palabra, hasta la eternidad. Cuando ya no tengamos memoria ni nosotros y, por supuesto, a la edad de nuestros nietos, no se sepa que ahí estuvo una multinacional canadiense que se llama First Quantum, con sus cápsulas. Claro, con el tema de la normativa de depuración, cuando la mina de Andalcollar empieza a plantearse la reapertura, plantea el vertido que van a hacer ahora al Guadalquivir, hacerlo al Guadiamar. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le dice que no, porque lleva demasiado metal para ir a un río, por la normativa, la norma de calidad ambiental que determina qué concentración de metales puedes verter en un río. Entonces, ¿qué piensan los mineros? Bueno, pues si en un río no lo podemos verter, lo vamos a verter en un estuario, que las normas de calidad ambiental no son tan exigentes. Y entonces su idea es construir una tubería de 30 kilómetros para verterlo en un estuario y además ellos depuran, pero el agua lleva metales, poco, pero lleva metales. El problema no es que lleve poco, eso está bien, es que echan tantos millones de litros que al final lo que están echando son miles de kilos, miles y miles de kilos de metales. Entonces, en la legislación española hay normas de calidad de los metales que pueden verter en agua, pero no hay normas de calidad de los metales que puede haber en los sedimentos. Y en este caso, la mayor parte de los metales van a los sedimentos. Es como meter la mierda debajo de la alfombra. Entonces ellos dicen, todo está bien, yo mido el agua y aquí la concentración de metales es baja. Claro, pero es que los metales están en los sedimentos y desde los sedimentos están contaminando a los seres vivos que están ahí. Entonces, claro que hay normativa. Quería comentar que antes se ha dicho que el ayuntamiento tal, hay muchos ayuntamientos que están pasando una moción, en los plenos del ayuntamiento van a pasar una moción en contra de los vertidos, pidiendo una moratoria, pidiendo que se investigue, y esa moción se va a llevar van a pedir una entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía. O sea, hay muchos ayuntamientos ribereños que ya se están moviendo en este sentido. Incluso en Chipiona ya se están planteando, que también se comentaba, una movilización en las calles. Hay muchos.
Entonces, Dos Hermanas puede ser otro, que lleve esa moción y que se retrate cada grupo político. Se lleve la misma moción que se está llevando en todos los demás ayuntamientos ribereños y que se retrate cada uno, que diga si está por el río Guadalquivir o está con las minas. Bueno, una última pregunta porque son las... Quiero solamente saber qué está pasando. ¿Qué está pasando en Nerva? Que últimamente no se escucha nada de Nerva, cuando antes era un pueblo siempre en lucha por el problema que tenía. Y ahora no se escucha nada de Nerva, cuando Nerva está totalmente... Bueno, ha habido en la prensa, salió la cuestión de Nerva en el 2014, 16, porque estaban trayendo con nocturnidad y alevosía residuos de Montenegro, de fuera de la Unión Europea, y bueno, hubo alguien que se informó, y esto salió a la prensa, y Pedro Sánchez, que estaba perfectamente al tanto, se vio obligado a paralizar esa remesa de residuos que venían de Montenegro. Ahí concentradas millones de toneladas de todo tipo de residuos salidos de la industria como consecuencia de depuración y de aplicación, pero que luego tienen que terminar en algún sitio y terminan en esta Andalucía nuestra, que es una tierra de sacrificio, una tierra colonizada. Pero decíais que el panorama que dibujamos era muy sombrío. Si estamos aquí es porque Jesús como científico, pero yo desde luego como implicado en Salvemos el Guadiamar, que además os informo, por favor, antes de iros, de una cosa muy importante. Salvemos el Guadalquivir. Hemos organizado un concierto en la Sala Malandar, está aquí una de las personas protagonistas de eso. Voy a poner, porque nos gustaría veros por allí, que la lucha da también oportunidad de conocer personas que valen un Potosí, nunca mejor dicho aquí lo de un Potosí, hacer sociedad, hacer amistad, hacer proyectos bonitos, porque estamos a tiempo de parar este descalabro que multinacionales de no se sabe bien dónde, australianas, no sé dónde, quieren otra vez perpetrar en nuestra tierra. Estamos a tiempo y depende de nosotros. Y me dirijo a cada uno y a cada una de vosotras. Hagáis lo que hagáis a partir de hoy, sois responsables de lo que ocurra. Porque sois ciudadanos adultos, estáis en plenitud de facultades y sois libres y por tanto sois responsables. Si miráis para otro lado y pasáis de lado porque entendéis que es un problema tan grande y que estáis, vais a ser responsables de que el crimen ambiental, esta es la expresión, se perpetúe. Si os comprometéis, si os informáis, y a través de gente que está aquí en Dos Hermanas, os implicáis e intentáis, torpe o acertadamente como todos, sumar vuestro granito de arena para evitar ese descalabro, habréis contribuido quizás a que no se lleve a cabo. Y si se llevara a cabo, podréis todavía decir con orgullo y dignidad, no fue en mi nombre, no fue con mi silencio, no fue con mi indiferencia. También lo digo para la gente que vivís completamente condicionados por un entorno degradado y contaminante para la salud y que hasta ahora hemos intentado, yo personalmente he intentado varias veces en Puebla de Guzmán hacer algún acto de este tipo y no me ha sido posible. No me ha sido posible, por eso ahora nos vamos a quedar con el contacto porque en el momento en que podamos vamos a ir, por supuesto, a Puebla de Guzmán a contar esto que está aquí. Son las 9:10 y los ponentes ya creo que están un poco, no sé. Bueno, un par de preguntas más y... Solo una. Pues parece ser que la concentración de metales pesados la responsable casi acreditada y hay un daño cierto, lo que comprende que ustedes como no han ido a Fiscalía Ambiental y no hay un procedimiento penal, porque no ha localizado usted dónde son lodos, si a lo de la cuenca, de toda la cuenca, de todo el estuario, tampoco si la aprovechamos la concentración de sulfatos, cuál era lo largo del recorrido, si esos daños son ciertos y están así, ¿cómo es que la Fiscalía no ha actuado? Eso informe periciales que siente como que no se lo ha aportado porque ya tenía que haber diligencias finales. Ahí sí me permite eso. Nosotros, como él ha contado, nos llamamos a esta cuestión, pero bueno, él estudia actuarios y él se dedica a estudiar los actuarios. Pero en Salvemos el Guadalquivir sí hemos iniciado ya contactos con un abogado especialista en derecho ambiental porque puede haber materia judicial. Puesto que, gracias a otras publicaciones y luego a los informes que él y otros autores han hecho, ya tenemos
certeza de contaminación. Por tanto, tiene que haber responsables. ¿Quién es responsable? ¿La compañía? ¿La Junta? ¿Los dos? Bueno, que se determine primero con un abogado especialista en el que ya tenemos contacto, y ese concierto que vamos a hacer es para recaudar fondos, probablemente para llevar a cabo todo el costo que significa estudiar a fondo y ver las posibilidades de salir con bien de un juicio, porque las compañías que dejan calderilla por aquí tienen mucho dinero en bufetes de agua. Es decir, que si esto llega, estamos precisamente en eso, y nos encantaría que usted, que parece que tiene ya detectado... Yo he sido funcionario, ya estoy jubilado, he trabajado haciendo temas ambientales, me ha parecido que el tema no estaba bien enfocado, sinceramente, se podría decir que falta un poco de rigor. Yo me ha tocado hacer, hace ya muchos años, también control, cuando se ha hablado de control de los funcionarios, no estamos de balde, hay profesionales, además, el científico que hacen control y seguimiento, y cuando se hacen declaración de vertidos se fijan condiciones y además no se deja ahí al abandono, se hacen controles, y desde dentro de la propia administración hemos luchado mucho para hacerlo, pero yo diría por rigor. Y aquí me ha parecido a veces, porque me permite la crítica positiva, que se ha mezclado con minería de hace 50 años con cobre la azufre y otras cosas distintas. Y cuando hemos especificado lodo, tenemos que decir dónde poner la concentración de lodo, cuál es la concentración de lodo y dónde están localizados y cuál es los funcionarios no hacen, hombre, estamos presionados, no lo vamos a discutir y se acepta lo que se hace, pero lo que hemos estado en esos temas, me tocó hace muchos años, muchos años tocar cuando el derrumbe de la presa, hacemos nuestro trabajo. No regalamos ahí concentraciones para que cada uno tire lo que le da la gana. Pueden engañarnos, sí, pero la policía de agua se hace, la Junta de Andalucía y la Confederación, que es del Estado, pero en otros sitios se hace. Mejor o peor, como en todos los lados, hay mejor o peor, pero no es el caos que yo me ha parecido entender que aquí se ha dicho, la administración actúa. Lentamente, o mejor, o con presiones, sí, pero actúa. En el caso de... Yo considero, y yo entrego ya, no soy minero, pero todos los mineros, entre ellos hay muchos mineros que tienen un contenido científico en tecnología de agua, que ojalá, porque están ellos y son capaces de comillas, revertir ese tipo de cosas. En el caso del vertido de la mina Cobre Las Cruces, y desde un punto de vista científico de un especialista, y si quiere le mando los informes, la Junta de Andalucía, con sus funcionarios, ha actuado permitiendo un vertido que ha contaminado con efecto ecotóxico los sedimentos del río Guadalquivir y que ha pasado a los peces. Es más, la concentración de algunos metales en peces ha superado lo permitido por la legislación para la ingesta. Esos datos los tiene la Junta de Andalucía desde 2020 y no ha hecho nada. Cuando tenía que haber investigado para poder haber lanzado una alarma alimentaria por el riesgo para la salud. Entonces, la Junta de Andalucía ha funcionado muy mal en este caso. ¿Por qué? No lo sé, pero ha permitido un vertido que ha provocado un daño grave y está provocando en este momento un daño grave al estuario del Guadalquivir. Es más, ha aprobado otros 2 vertidos que van a aumentar ese daño. Sí, me permite que me lo puedo hacer. Si ese daño es cierto, como usted dice, es más que comprobado, pues entonces fiscalmente solo hay que ir. Eso es lo que le ha dicho a usted mi compañero. ¿Qué va a ser? Pero cuidado, los informes periciales se comparten con otros informes periciales que a lo mejor resulta que no son los que usted dice. Pues estoy deseando que otro científico se ponga delante mía y me diga que lo que digo no es cierto, porque estoy tan confiado que lo que estoy diciendo es la realidad que está pasando, que estoy deseando de que otro científico se ponga delante y debatamos sobre el tema. Es que lo que se está diciendo es que hay gente que es conocedora, que se está haciendo daño a personas y eso tiene responsabilidad penal. Bueno, pues lo veremos en los juicios, pero no ponga en duda mis informes científicos, porque mis informes científicos están bien hechos. Y no solo son míos, sino que son de compañeros de la Universidad de Granada, de la Universidad de Cádiz, especialistas todos nosotros en el funcionamiento de los estuarios. Y la Junta, y eso es lo que se va a hacer, y la Junta de Andalucía y sus funcionarios, en este caso, han sido, no sé si negligentes, pero no han controlado lo que tenían que controlar y han comprado el argumento de la mina
sobre el funcionamiento, el comportamiento de los metales en el estuario del Guadalquivir, que es totalmente falso. Bueno, pues entonces iremos a los juzgados, pero no pongo en duda porque es cierto lo que dice, y está además bien hecho y no tiene ninguna falla a nivel científico. Yo por alusiones, perdone, por alusiones yo quiero ahora hablar, no le respondo a usted, si me permite responder. Le voy a decir la actuación de la Junta de Andalucía respecto del vertido de Cobre Las Cruces. Confederación Hidrográfica. No, Confederación Hidrográfica no. En el estuario es la Junta de Andalucía la responsable. Usted debe saber, y seguro sabe, que en el estuario no es competente Confederación, es competente Junta de Andalucía. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía, se lo explico a usted, que lo sabe, pero también al resto de la audiencia que no lo sabe, es lo siguiente. Voy a poner una comparación también muy sencilla como la de la tortilla, pero usted refútela si puede. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es lo siguiente. Imaginen que una vecina suya quiere montar una churrería en la casa de al lado donde ustedes viven. Bien, entonces presenta un proyecto al Ayuntamiento de Dos Hermanas y dice, mire, voy a montar una churrería con dos aceiteras de este tamaño, entonces voy a sacar humo diariamente para una clientela tal cantidad de humo que como las corrientes de aire que hay en esta calle son tales, el humo se va y se disipa y aquí paz y después gloria y ningún vecino se va a enterar del problema del aceite ni del humo. Dice el Ayuntamiento, a ver, estudio los datos, esto que me presenta usted es cierto. Bueno, pues entonces, atención, aquí está lo bueno del asunto. Entonces, durante el tiempo que usted tenga la churrería, cada 3 meses o cada 6 meses me trae aquí un informe, pone usted un cacharrito que mida el humo que sale por la chimenea y me trae aquí los datos que le dé el cacharrito cada 6 meses. Y yo le recepciono los datos, veo lo que dicen los datos y los archivo o veo que están bien o no sé si no los leo bien o lo que sea, pero los archivo. Y los datos están diciendo que la cantidad de humo sobrepasa X. Pero claro, aquí no estamos hablando de una churrería. Aquí estamos hablando de un socavón que es ahora mismo el segundo más grande de Europa, la corta a cielo abierto en extensión más grande de Europa, que ha tenido que perforar el acuífero Niebla Posadas, ahora llamado Gerena Posada, usted lo sabe, y usted sabrá también que esa mina fue condenada en juicio, en sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2016, por haber contaminado con arsénico. Usted lo sabía también. ¿Por qué fue denunciada? No porque la Junta de Andalucía levantase la liebre, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque Ecologistas en Acción siguió la pista y vio que eso estaba contaminado. Otra vez, la Junta de Andalucía, no sabemos si los funcionarios, las funcionarias o los políticos o no supieron leer o hicieron la vista gorda. Eso en 2016. Pero además, hubo que perforar y pasar debajo del acuífero. El acuífero hoy ya no puede ser reserva estratégica de agua y ahora, con dinero de todos nosotros, van a hacer una desalobradora. Pues no sé si antes o después de donde está vertiendo, y la Junta de Andalucía va a consentir, tiene ya consentido, triplicar ese vertido. Entonces, no sé si son los funcionarios, las funcionarias, los políticos o todos juntos, hay probablemente responsabilidades penales en la cuestión y en Salvemos el Guadalquivir estamos indagando. Yo creo que lo digo ustedes días. No, pero es que la Junta de Andalucía no ha hecho ningún análisis. Acepta los análisis de la parte de la compañía, que esto es lo grave. La Junta de Andalucía le dice a la compañía, analice usted el río, que yo doy por bueno los resultados que usted me entregue. Oiga, no, el río Guadalquivir es muy importante, ahí vive mucha gente, y el río Guadiana también es muy importante, y aparte de que usted analice, yo voy a analizar. Yo de acuerdo, si lo que he puesto de manifiesto, entre comillas, estos datos que ya están, ya entre comillas gritan que hay daños irreversibles de mucha gente. Eso es grave, eso aún Fiscalía Medioambiental, pues esos datos son claros, no hay que explicar más, eso es de inmediato se abren diligencias. Lo que me extraña es que no se hayan abierto ni diligencias. Eso es lo que me extraña. Una pregunta, Félix. ¿Vosotros estáis en contacto con Ecologistas en Acción? Porque yo soy socio de Ecologistas en Acción. Es que hace 9 años, como ha referido así de pasada, hubo una sentencia, pero esa sentencia dio lugar a una multa ridícula de 40 y pico mil euros. Entonces,
la cosa está en que hasta qué punto poner tanta carne en el asador, si es que una condena no va a ir seguida de una condena potente, porque es que hubo, según recuerdo, fue hace 9 años, creo, o 10, creo que eran 40 y pico mil euros y 3 meses de cárcel o algo así. No, pero el tema de las sentencias eso, serán eso fue nada. Por actuaciones medioambientales, tenemos muchos ejemplos y refiriéndonos a la mina, la propia Bolívar en su momento se fue de rositas, porque no ha visto un duro y nos hemos quedado con todavía la resolver su problema. Bueno, vamos a dar por terminada la conferencia, agradecer a los ponentes su presencia y esperemos